Estamos viendo el servidor web que realizaremos en el ESP32 utilizando el modo estación, y haremos que los distintos LEDs que tenemos en la salida vayan cambiando de acuerdo al valor de la slider, que irá haciendo cambiar dinámicamente las URLs de requerimientos en la barra de direcciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la serie ESP32. Desde hoy vamos a comenzar a ver los modos de operación de este microcontrolador. Ya habíamos visto algunos de estos modos en la serie ESP8266, pero tenemos que verlos nuevamente porque no podemos obviar que la gente o las personas hayan visto necesariamente esa serie. Así que para tener una lista de reproducción sólida en la ESP32 vamos a volver a ver esos temas con la teoría más resumida y sobre todo enfocándonos en ejemplos un poquito más elaborados que nos muestren claramente los conceptos que vamos a aprender acerca de esos tipos o modos de operación del ESP32. Vamos a comenzar en este video con el modo estación y en el próximo vamos a ver el modo access point. En este primer video de el modo estación vamos a ver dos ejemplos. El primero, vamos a construir un pequeño servidor que nos va a responder a una petición sencilla, sobre todo para que podamos ver las funciones, la estructura del código para crear ese servidor y configurar el modo estación. Y el segundo vamos a construirlo sobre la base del primer ejemplo y ya vamos a manejar varias peticiones para poder controlar un pequeño circuito que nos va a mostrar cómo responde nuestro servidor a las diferentes peticiones. Así que comencemos. El ESP32, al igual que el ESP8266, es bastante versátil en lo que respecta a sus modos de operación, que son básicamente tres que había mencionado ya: el modo estación o station mode, el modo punto de acceso o access point, y el tercer modo sería que opera en ambos modos al mismo tiempo. El modo estación consiste en que el ESP32 se conecta hacia una red inalámbrica Wi-Fi o Wi-Fi, como le digan ustedes, generalmente creada por nuestro router wireless, pudiendo acceder, por ejemplo, a internet a través de esta red, haciendo al ESP como un cliente más. Un detalle más que quiero mencionar es que el ESP32 recibe una IP desde el router al que está conectado, y con esta dirección IP podríamos crear un servidor y servir una página web a todos los demás dispositivos en esa red Wi-Fi, que es lo que justamente haremos en los dos ejemplos que vamos a hacer en este video. Sin embargo, necesitamos recordar el concepto de servidor, o más propiamente un servidor web, y para describirlo lo más resumidos posible, vamos a decir que un servidor es una localización que almacena, envía y procesa información. La comunicación con este se realiza con un usuario o varios usuarios mediante un protocolo llamado HTTP. En este protocolo el cliente es el que inicia la comunicación realizando una petición específica hacia una dirección o página web. El servidor entonces responde entregando, entre otras cosas, obviamente la página web requerida, además de un código indicando la respuesta exitosa, que sería el típico código 200, o en caso de que la dirección o página requerida no sea válida, nos retorna el error 404. Bueno, para este primer ejemplo vamos a hacer un pequeño servidor que nos va a responder a una petición sencilla simplemente ingresando la IP que nos va a asignar el router al ESP32. Vamos a comenzar incluyendo las librerías en la línea 9 y 10, Wi-Fi y Web Server. Web Server nos permite construir la página web y la librería Wi-Fi
nos permite realizar las configuraciones, conexiones y demás que tienen que ver con la conexión Wi-Fi. Vamos a continuar creando las variables para el nombre y la contraseña de nuestra red. Luego en la línea 16 configuramos nuestro puerto al 80, que es el que es por defecto para el protocolo HTTP. Vamos a pasar al setup y vamos a inicializar nuestro monitor serial para ir imprimiendo mensajes de apoyo, como por ejemplo en la línea 21 y 22 que nos estamos intentando conectar a la red. En la línea 24 vamos a utilizar el método begin, que es un método importante. Vamos a pasarle como argumentos el nombre y la contraseña de nuestra red para que este método intente conectarse al router. En el while de la línea 26 vamos a esperar que esté conectado. Status nos devuelve varios códigos que los estoy mostrando aquí: connected, no shield, completed, failed, disconnected, que son códigos comunes que obviamente el de conectado significa que ha logrado hacer la conexión satisfactoriamente. Un código que es bastante común, por ejemplo, es connect failed, que lo devuelve cuando la conexión falla. Vamos a continuar y cuando se conecte, se logre la conexión, vamos a imprimir nuestra IP, la IP que nos asigna el router, con local IP, para poder con ella utilizarla en el navegador. En la línea 35, esto es importante, a cada petición que nos hagan los clientes vamos a responder con server.on a una petición hecha a la dirección principal, que está representada por ese backslash, que significa la raíz, la parte principal. Si ustedes vieron el anterior video de Raspberry, me van a entender mejor. Y a cada petición a la raíz o a la página principal, la función responder petición va a ser llamada. Vamos a ir debajo y simplemente esta petición va a enviar el código 200 de que ha sido correcto en formato text HTML. La respuesta podemos colocarla en esta variable string. Yo simplemente voy a poner una etiqueta HTML H1, que significa header, como un título, como un encabezado, para que nos responda hola desde ESP32. Volvemos en la línea 37, iniciamos el servidor para que comience a escuchar peticiones, y en el loop vamos a utilizar server.handleClient, que nos permite gestionar todos los requerimientos o peticiones HTTP que nos lleguen. Es por eso que la tenemos ahí en el loop, corriendo todo el tiempo. Eso es. Entonces voy a seleccionar mi DevKit, que es el MHET Live. Ya lo tengo seleccionado. Pueden modificar la velocidad de subida, está en el puerto 4, y le voy a dar upload o subir. Se completó la subida y ahora vamos a abrir el monitor serial para ver si nos devuelve la IP. Ahí está, esta es la IP. Voy a copiarla con control C y voy a ir a Chrome, voy a pegar y vemos que nos devolvió hola desde ESP32. Justamente lo que vemos puesto acá. H1 son las etiquetas. Con control U en Mozilla pueden ver que es el código para ver el source code. Entonces está correcto. Bueno, para este segundo ejemplo voy a tener el archivo Station Mode 2 y también una página web. Primero la he modelado en un archivo HTML para luego recién trasladarla al ESP32, al código,
ya que este lo va a servir y que sea un poco más fácil de entenderle. Así que voy a abrir todo esto con Visual Studio Code. Ya hemos visto también un video de Visual Studio Code para programar Arduino y microcontroladores, además que nos sirve para ver la página web. Esta es una página web sencilla, tiene mucho en el CS, porque van a ver que en el HTML solamente tiene una slider, una input range, tiene títulos, subtítulos y además imprime el valor y el color. Vamos a tener 6 LEDs en la salida de color verde, amarillo y rojo, con los valores desde el 0 hasta el 6, indicando el valor 6 como rojo. Entonces voy a utilizar GoLive para crear un servidor local. Esta sería la página web. Vamos a ver cómo funciona. Al momento de nosotros cambiar el valor en el slider, que es esta función onInput, vamos a ejecutar esta función y el valor que tome, que va a ir desde, como les decía, desde 0 a 6, el valor que tome lo vamos a meter a un switch para que evalúe si es caso 0 o caso 6, cada uno con su distinta URL. Entonces la URL para el caso 1, por ejemplo, va a ser range input 1. Va a ser la petición con la cual vamos a requerir al servidor del ESP32. Y luego obviamente vamos a cambiar la URL dentro del navegador. Ahora en la parte del CSS he etiquetado esta parte, miren, es larga. Range Input Slider CS, es todo esto hasta acá. ¿Y de dónde lo he sacado? Les voy a mostrar que pueden sacar. Fíjense, esta es la slider que yo he copiado. Pueden darle aquí, copiar, y simplemente lo llevé al archivo de mi página .html. Hay otros modelos que pueden utilizar, o simplemente, como les decía, dejarla por defecto. Pero para que se vea un poquito mejor, la hemos incorporado en nuestro servidor ESP32. Vamos a pasar al código del ESP32. Es prácticamente la misma base, solo que, como les decía, vamos a usar un circuito que son simplemente 6 LEDs conectados a estos pines GPIO del ESP32. Por si acaso también les voy a dejar los códigos del circuito en la descripción si es que no les están entendiendo, pero es bastante sencillo, son solamente LEDs con los cuales vamos a crear un array para luego manipularlos. Estas variables que están aquí son para detectar los cambios en el slider y no tengamos que en cada loop cambiar o hacer un for en los 6 LEDs, ya me van a entender. Configuramos los LEDs como salida, nos intentamos conectar, todo esto ya lo hemos visto, imprimimos la IP asignada y acá vamos a ver que aparte de Handle Connect he creado varios otros tipos de requerimiento, justamente lo que veíamos en la página web. Para el rango en la input, en el slider de 1, vamos a manejar cada uno de los valores, y si hubiera uno por defecto que me hacen una petición que no se va a encontrar, vamos a utilizar este método onNotFound para poder manejar de manera correcta esas peticiones que no son encontradas, devolviendo un código 404. Entonces en el loop, fíjense que sigue Handle Connect, pero vamos a hacer un if, que esto lo voy a explicar después de que veamos Handle Connect. Cuando veamos a Handle Connect, vamos a asignarle obviamente el valor por defecto 0 al slider y vamos a imprimir ningún LED activado. Y vamos a enviar el código 200, el color blanco porque no va a estar encendido ningún LED, y además el valor, el current value. Lo mismo en el Handle Range Value 1 o 1, vamos a cambiarlo a 1, y como los dos primeros LEDs van a ser verdes, los dos siguientes amarillos y los LEDs 5 y 6 van a ser rojos, vamos a ir cambiando el color y también el valor de la input, del rango.
Y con esta variable ya cambiada, entonces en el loop vamos a ver si es diferente al último valor que había evaluado. Esto lo hacemos para evitar que este for de aquí adentro corra todo el tiempo. En cada loop tendría que correr, pero para evitarlo vamos a ver si cambia o no el valor del slider, que depende del usuario. Así que si cambia, vamos a hacer que el último valor sea el current range val, y vamos a hacer un for loop en los 6 LEDs del array. Y si el valor de i es menor al rango de valor actual, entonces vamos a encender el LED. Y si i fuera mayor, quiere decir que está apagado. Súper sencillo. Si no lo están entendiendo, pueden revisarlo luego más a detalle. Vamos a bajar ahora a la parte final. Handle not found. Enviamos el código 404 y un texto not found. Y aquí debajo, donde teníamos la respuesta, una string de respuesta en el anterior ejemplo, vamos a tener ahora una string que va a representar toda la página web que ya había creado en mypage.html. Y además de esta función send.html, que la estamos viendo en todos los handles. Send, que envía el color y el current range, además de la string. Toda esta string es la página web. ¿Y cómo hice esto? Podíamos concatenar en cada salto, pero como a mí me da pereza, he copiado toda la página web y me he ido a una página Stringify Text, he copiado acá y posteriormente ya el texto en string lo copio y lo llevo al código del ESP32 y lo he pegado directamente acá. Finalmente retornamos esa web page string, pero antes el color, para que cambie dinámicamente con cada petición, hay que incorporarlo acá como variable, y el valor también en esta parte donde le damos el valor al slider para que pueda cambiar. Entonces, viéndolo ya el ejemplo corriendo, vamos a hacer que ustedes le puedan entender mejor. Así que voy a abrirlo en el Arduino IDE para que vean que es lo mismo y lo voy a subir. Así que conecto mi ESP32 al puerto. Me fijo que esté seleccionado el dev kit, el puerto correcto, y comenzamos a subir. Presionamos el botón de boot para los dev kits que lo necesiten. Hay algunos que no necesitan presionar. Y subió satisfactoriamente. Así que voy a abrir el monitor serial. Le voy a dar un reset para que nos muestre. Fíjense que ya nos ha asignado la IP y además ha imprimido servidor HTTP iniciado. Así que voy a ir a Chrome y me muestra el servidor ya en el ESP32. Ojo, ven que me devuelve ningún LED activado. Así que voy a bajar un poquito más. Bueno, de hecho, cambiemos para que nos muestre todo. Entonces vamos a comenzar a cambiar. Vamos al 1, vean que el LED 1 activado. 2, 3, 4, 5, 6. El color del estado va cambiando, el valor también. En el monitor serial vemos que en este momento están los 6 LED activados. Voy a ir directo al 1, por ejemplo, o al 0.
y está funcionando satisfactoriamente. Entonces a este servidor del SP podemos acceder desde cualquier dispositivo de nuestra red. Puede ser nuestro propio móvil. Si ustedes colocan esta IP y la input, igual les va a reconocer. Algo más que hay que mencionar, vean que cuando voy cambiando la slider, la petición va cambiando. Range input 1, por ejemplo ahora range input 6. Muy importante. Si vuelvo a pedir sin nada, tendría que irse a on default. ¿Ven? Y el estado ningún LED activado. Eso sería todo, amigos. Está funcionando correctamente. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!